Y Caputo, Luis, el Toto, se refirió a uno de los temas centrales en este momento que está empujando el gobierno, que es el de la reforma laboral. Porque, como todos sabemos, vienen 100.000 millones de dólares ya, en unos años, bueno, somos todos muy felices, pero vamos a ser mucho más felices cuanto menos derechos tengan los trabajadores. Porque el problema para que la Argentina no crezca son los derechos laborales. ¿Qué duda cabe? Que Argentina tuvo muchos años de crecimiento muy potente en la economía con estas leyes laborales. Bueno, puede ser. Parece que Caputo y Milei no piensan eso. Escuchalo al ministro. Y, por ejemplo, estamos viendo de bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de manera que fondo de indemnización. Claro, de manera que a los empleadores no les cueste más plata, pero tengan mucha mayor certidumbre en cuanto a que va a haber una disminución de sus costos y de la litigiosidad, es algo mucho más favorable para los empleadores. También materia laboral. Sí, también estamos viendo de aumentar fuertemente lo que es las deducciones del impuesto a las ganancias de las personas humanas. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante porque eso te va a permitir a cualquiera que pague impuesto a las ganancias poder deducir desde una cafetera hasta la cuota que vos pagás de un crédito hipotecario, ¿sí? O si querés hacer un seguro de retiro. ¿Qué tiene de importante esto? Es que de alguna manera le da el incentivo a la gente para pedir factura y eso formaliza todavía más la economía, que es lo que queremos lograr con la reforma laboral. ¿Y en materia impositiva? Y por último estamos viendo un régimen también de creación de un nuevo régimen de creación de nuevo empleo. Algo que se ha intentado laboral, de nuevo, en laboral. Sí, en el pasado, pero que también va a ser muy importante nuevo porque empleo. Va a ser muy ventajoso para los empleadores, ¿sí? Para contratar gente. Digamos que Argentina tiene una deuda grande con respecto a la creación de empleo, no crea empleo desde el 2011. Entonces, nosotros necesitamos, y acá te lo ato con la reforma tributaria, nosotros necesitamos, para bajar impuestos, que el país crezca, ¿sí? Y de manera virtuosa, ¿no? Digamos, la recaudación crece de dos maneras. ¿Por qué digo de manera virtuosa? Porque saquemos... ¿Porque crece la economía? No, digo, saquemos subir impuestos. Eso para nosotros no es una opción. Entonces, de manera virtuosa, ¿qué es? Que crezca el nivel de formalidad, que eso es lo que estamos atacando con la reforma laboral, y que crezca la economía. Entonces, si crece la base y crece la economía, entonces nosotros tenemos, y las provincias también, todos tenemos mucho más recursos para bajar impuestos. Las provincias podrán bajar ingresos brutos, nosotros podremos sacar retenciones, impuesto al cheque y demás. Ahora, en esta primera etapa, lo que estamos haciendo es esencialmente una simplificación impositiva, la eliminación de muchos impuestos que prácticamente recaudan. Por ejemplo, ¿qué impuestos van a eliminar? No, muchos. Pequeños. Pequeños que recaudan poco. Sí, pequeños que sí. Ahí decía el Graf, ¿no? Subir impuestos para nosotros no es una opción. Falso. Es una opción que ejercitaron. De hecho, fíjate lo que pasó. Comenzó hablando de reducir el impuesto a las ganancias. Bueno, lo volvieron a poner el impuesto a las ganancias. Y bajaron el mínimo imponible. O sea, es mentira lo que dice. Es mentira. Pero de todos modos abre una discusión que es el central, ¿no? Digamos, el tema de la generación de empleo, el tema de las cargas patronales, el tema impositivo. Ahora vamos a volver un ratito con eso porque es una de las noticias que impactó en el día de ayer, una discusión con el economista Emanuel Álvarez Agis, y ahora nos vamos a meter en esa polémica. Previamente, repasemos lo que tiene que ver con el apoyo de los gobernadores, de algunos gobernadores que vienen ya inclinando definitivamente su definición en el sentido de apoyar al gobierno. La primera demostración de esto será
la aprobación del presupuesto, del proyecto de presupuesto. Ya lo vienen anticipando, lo vienen anunciando. Y veremos qué es lo que sucede con la reforma laboral. Qué sé yo, los tipos, se ve que les gusta. Se ve que les gusta que los maltraten, que los engañen, porque hasta ahora, en estos 2 años, solo fue maltrato hacia las provincias. Solo fue maltrato hacia las provincias. Ahora parece que milagrosamente le han ofrecido algunas cosas que los han entusiasmado de nuevo a los gobernadores. Veremos con el tiempo qué es lo que sucede. Lo concreto es que el gobierno está operando sobre los gobernadores para lograr ese apoyo. Ayer el recientemente designado jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, y Diego Santilli, que asumirá hoy como ministro del Interior, se reunieron con con Manuel Orrego, el gobernador de San Juan, y con Martín Liar Llora, el gobernador de Córdoba. Y habló Liar Llora de la necesidad que tiene nuestro país de una modernización laboral. Ya cambian las palabras, ¿no? En el gobierno se empiezan a hablar de modernización laboral, nada nuevo. Ya lo hicieron durante la Alianza, lo hicieron durante el menemismo, usaron las mismas palabras, las mismas estrategias. Pero bueno, como dijeron reforma laboral y había resistencias, ahora empiezan a hablar de modernización laboral. Y Llora, que es un pícaro, un cordobés pícaro, dice, Argentina necesita una modernización. Claro, ¿quién no va a querer modernizarse? No, a todos, ¿a quién? De nosotros no nos gusta. Utilizan esas palabras, dice, ay, que nos vamos a modernizar. Ok, claro, sí, modernicemos, no nos vamos a quedar viejos, ¿no? Anclados, anquilosados, no, modernicemos, no. Qué lindo que es modernizarse. Y en el fondo lo que estaba hablando es una reforma laboral retrógrada, porque quita derechos. No está planteada la discusión respecto de una modernización de las relaciones laborales, ayornada, adecuada a la época, que sobre la base de los derechos que hay, agregue derechos. No está pensado así. Dice, no, como cambiaron la forma de trabajo, quitemos derechos, porque si quitamos derechos vamos a estimular a las patronales para que tengan más facilidades de contratar gente. Entonces los que están afuera del sistema en blanco, del sistema formal de la economía, van a poder ingresar, porque los buenos patrones, los buenos capitalistas van a decir que, bueno, ahora sí tenemos posibilidades, vamos a incorporar y a cobijar bajo nuestra ala a toda esta gente que tiene menos derechos, y gracias a que tengan... No existe eso. Es ni más ni menos que, como está planteado, una nueva forma de transferencia de ingresos, de recursos, de derechos de los sectores populares a los sectores de la economía concentrada. Por supuesto que está bien debatir, discutir, darse cuenta las nuevas modalidades. Obvio, eso es una obviedad. Pero es desde lo que hay para arriba, no achicar lo que hay. Curiosa la forma de mirar. Bueno, escuchemos a Llora. Que hoy están en el empleo informal. Y creo que sabemos que esos empleadores que lo tienen en el empleo informal no lo tienen porque quieren. Un solo tema. Y no lo tienen porque quieren, sino porque no pueden blanquearlo. Bueno, muy distinto a decir, bueno, voy a tumbar todo el régimen laboral. No, yo lo que creo que hay que ir a eso. Y esa solución, ¿quién mejor que los propios que están en las pymes y los propios representantes de los trabajadores, con el sector político, si querés, mediando, para encontrar una solución para eso, pero trabajando de buena fe, pero no trabajando a favor, no empezando a decirle quiero dar una mano a él, tumbando los convenios o tumbando la reglamentación laboral, que no va a traer después ningún beneficio. Bueno, tomémosle la palabra a Llora en esta definición. Después lo veremos caminar a los diputados cordobeses, ¿sí? El que habló también de la reforma laboral fue Miguel Ángel Pichetto, que nunca te falte un Pichetto. Y en diálogo con el Destape dijo que no cree que avancen algunos artículos, como el de la ampliación de la carga horaria. Lo escuchamos.
Aparentemente el gobierno entendió que no tiene que hablar de reforma laboral, que es una palabra maldita en la Argentina. Sí. Y habla de modernización. Bueno, vamos a ver cuál es el contenido. Estaba dando vuelta un anteproyecto de una legisladora que era aberrante. Romina Díez. También tiran discursos, van a aumentar la jornada laboral. Todo eso no va a pasar. Si es algo razonable, que indudablemente implique cierto cambio en una visión de los convenios colectivos de la década del 70, bueno, va a haber que analizarlo, pero con mucha prudencia, porque el tema laboral en un marco recesivo no es la solución mágica. Hay siempre una mirada del fondo, en mi experiencia histórica te digo. Todos los problemas en la Argentina de gobiernos no peronistas comenzaron con el tema de la reforma laboral. En el primer hecho negativo que tuvo Alfonsín fue la derrota en la ley Mucci. De la ley Mucci. Luego vino el otro proceso con De la Rúa, con la famosa ley Banelco. Sí. Y en realidad, el problema es que si vos tenés una economía hacia la baja que no genera empleo y que por el contrario despide, como vos ves, los titulares de pymes y de empresas que cierran en todo el país, vos por más que tengas una gran ley, no resolvés los problemas. Yo tengo muy presente... Hay que tener una mirada por sector, hay que analizar qué pasa con las pequeñas empresas, cómo tiene que ser el vínculo con una pequeña empresa, que no es lo mismo que una gran empresa. La entrada y la salida de un trabajador tiene que ser mediante el mecanismo del Fondo de Desempleo en una pyme, hasta 10, 20 trabajadores. Bueno, todo eso, a ver, se puede discutir, analizarlo. Ahora, los derechos que están adquiridos por parte del trabajador que está trabajando no se pueden tocar, en fin, qué sé yo, pero vamos a ver qué es lo que presentan. Bueno, sobre eso... Siempre este libreto está siempre presente en la línea del fondo y la verdad que si vos no activas la economía, no generas empleo, no mejorás el salario de los trabajadores para que aumente el consumo, el proceso económico no lo resuelve una ley laboral. Puede ayudarte, en algunos sectores puede ayudar. Bien, ahí estaba Pichetto poniendo algunas advertencias, ¿no? Y analizando un poquito la historia. El otro que habla de la reforma laboral, el fin de semana estuvo en Radio con vos Emilio Pérsico, el dirigente del movimiento Evita, y tuvo una extensa entrevista en el programa Contragolpe con definiciones, varias definiciones interesantes para compartir. Vamos con 3 cortecitos de lo que decía Pérsico respecto de la situación del sistema laboral y de la presunta reforma laboral en la Argentina, y hablando también un poco de historia. Dale. En Argentina el 50% de los trabajadores no están registrados. Y de los que están, el 75% de los trabajadores no tienen plenos derechos. Quiere decir que los trabajadores con derechos, y sobre todo los trabajadores con derechos del sector privado, son una minoría de los trabajadores. Son apenas el 25%. No sé si llegan ahora al 25%, ahora son menos del 25%. Estarán siendo el 23% de los trabajadores. Entonces, es una reforma para una minoría. Yo siempre digo, ¿por qué preocuparnos por la minoría de la clase trabajadora? ¿No? Estamos en un estado preperonista. Cuando Perón llegó a la Argentina también estaba en una situación así, ¿no? El 20% de los trabajadores tenían derecho, ¿no? Él lo llevó en muy poco tiempo, en un año, lo duplicó y después lo cuatriplicó, digamos. Y mientras el 80%, mientras vio Perón, el 80% de los trabajadores tenían derecho y tenían organización sindical. En esa Argentina la pobreza nunca llegó al 10%. Es decir, hay una relación directa entre la registración o la legalización de los trabajadores y la pobreza. ¿No? ¿Y ese país preperonista cuándo empezó? Eso empezó en la dictadura, pero se profundizó con la democracia, se profundizó con el inicio de la democracia y se terminó de profundizar con Menem, digamos, ¿no? Pero en la democracia venimos achicando ese número, es decir, con Menem eran 9 millones los trabajadores registrados del sector privado, y después de Menem fueron 6, y con Néstor fueron 6, y nunca tuvimos esos 6, digamos, esos 6 millones, ¿no? Entonces, es una minoría. Hoy hay 27 millones de trabajadores y hay 6 millones de trabajadores privados registrados.
Entonces, lo que hay que hacer es una tarea, es decir, hay que hacer una reforma, pero esa tarea es lo mismo que hizo en todo caso el peronismo en su momento, es decir, empezar a agarrar sector por sector y sacar leyes que incluyan a esos compañeros en su, digamos, en su registración. Y eso, bueno, eso no veo intención de hacerlo. Es decir, y mientras Perón vivió, la pobreza nunca llegó al 10% en la Argentina. Y nosotros, con este progresismo, construimos una nueva palabra que es la pobreza estructural, que no existía en la Argentina. ¿No? Es decir, nosotros, el mundo, o mejor dicho, el estado de bienestar europeo, el socialismo real de los chinos, no entregaron su estado de bienestar. No lo entregaron. Nosotros acá lo entregamos. El estado de bienestar que construyó el peronismo, que era la organización sindical, mezclado con la negociación colectiva de trabajo, bueno, todo eso que construyó el peronismo, nosotros lo entregamos. Bueno, el desafío de la generación de empleo, ¿no? El desafío de la generación de empleo y de generar empleo formalizado. Y es interesante la mirada que aporta Pérsico, ¿no? Respecto de esa. Nosotros lo hemos planteado en varias ocasiones. Aquí la relación entre empleo formal y el empleo informal y cómo eso inevitablemente afecta al funcionamiento de la economía. Y habla en algún momento de la necesidad de la registración, ¿no? de ordenar eso. Y ese mismo concepto, esa misma idea aparece en lo que escuchábamos de Pichetto, en lo de Yarlora e inclusive Caputo. Hablan de la necesidad de poner blanco sobre negro, clarificar, sincerar la economía y el mundo del trabajo en la Argentina, que está lleno de agujeros, fundamentalmente en la cuestión impositiva. Fundamentalmente en la cuestión impositiva y fundamentalmente en la fuga gigantesca de recursos que producen ¿quiénes? No, los trabajadores de la economía informal, que son los más indefensos del sistema, si se quiere. No, la fuga de divisas gigantesca que producen los grandes grupos económicos. Como siempre decimos, para discutir la pobreza, para terminar con la pobreza, no hay que terminar con los pobres, hay que discutir la riqueza, en primer lugar.